grabar aquí la presentación y vamos a ir trabajando aquí conforme vaya llegando la gente. Así que les comentaba, realmente el síndrome ovario poliquístico es una de las patologías o las enfermedades más frecuentes que los ginecólogos vemos. De manera general se menciona que casi un 30% de la consulta pues va a ser específicamente por trastornos en la menstruación, y esto es importante porque mucha de nuestra población cree que porque se les cambió un poco la menstruación están ya teniendo realmente un ovario poliquístico. Y como vamos a ir viendo en el desarrollo de esta charla, el ovario poliquístico no solo da trastornos del ciclo menstrual, sino que tiene otras características físicas. Como les digo, va a estar también la presentación disponible en Facebook y está también en YouTube después para que puedan ir viendo algunas características, algunas imágenes extras que recopilé para poder hacer esta presentación y esta noche de discusión. El ovario poliquístico realmente actualmente yo considero que se sobrediagnosticó. Creo que durante mucho tiempo, que fue desde 1935, cuando empezaron a investigar todo sobre este tema, se pasó pues ahí sí que prácticamente de ser un diagnóstico ahí sí que de consultorio por toda la historia clínica que las pacientes nos puedan referir, y pasó a ser prácticamente un diagnóstico que cualquier paciente que tuviera algún trastorno menstrual pues lo iba a presentar o que eso estaba presentando, a tal punto que yo recuerdo en la práctica cuando estábamos haciendo pues la medicina general, muchas de las chicas que de repente tenían algún trastorno menstrual eran catalogadas prácticamente como un ovario poliquístico porque estaba gordita o porque le dieron un poco de hirsutismo, que son los pequeños vellos que salen finos en el área de cara o en distribución como que fueran un varón. Y no solo es eso, vamos a ir analizando eso en el transcurso de la noche, ¿verdad? Entonces yo creo que este diagnóstico de ovario poliquístico pues es algo que se está sobrediagnosticando. Hay muchas pacientes jóvenes, adolescentes que todavía no han madurado el eje hipotálamo gónada, ¿verdad? Y todo ese eje es importantísimo que se dé y se puede llevar hasta 7 años. ¿A qué voy con esto? Que se nos ha hecho casi que una prueba social. La paciente que tiene 12, 14 años y que a puro tubo tiene que ir con una regla que tiene que ser periódica, y recordemos que eso no va a ser así, ¿verdad? No va a ser así en más del 90% de las pacientes, y por lo tanto a través de lo que vamos a discutir hoy en la charla pues van a entender ustedes de que para poder determinar realmente si es un ovario poliquístico o no, necesitamos nosotros de conocer ciertas características, no solo físicas, sino que también de ultrasonido, también de laboratorios en un momento dado, porque ahora existen 4 tipos de ovario poliquístico. Entonces, el diagnóstico que se hacía antes de una paciente gordita, como les comentaba, con un poquito de pelo y que tenía trastornos menstruales, ya no solo es eso el ovario poliquístico. Así que ir agradeciendo a todos, doctor Ludwig Emerson, muchísimo gusto por estar por aquí. A Light Blue, muchísimo gusto. Doctor Roma, Paola, ¿qué tal? Pueden ir dejando sus dudas. Realmente la idea se trata de que podamos hacer bastante dinámica. Tengo por aquí también una pizarra, a ver si logran verla cuando tengamos ahí que explicar alguna de las gráficas. Entonces, el ovario poliquístico realmente, les comentaba, es el síndrome endocrino más frecuente dentro de las mujeres en edad fértil. Creo que en la charla anterior habíamos mencionado bastante que la edad fértil en las mujeres de aquí de Guatemala estaba comprendido desde los 9 años hasta los 50 años. ¿Por qué se cataloga así? Porque prácticamente han habido casos lamentables de pacientes de 9 a 10 años que han tenido ya un embarazo, y pacientes tan grandes como de 54 años que han tenido también embarazos. Entonces, así es como se va catalogando prácticamente la edad fértil, y en este tiempo la incidencia o la forma en la que se va presentando el síndrome ovario poliquístico pues es casi 6 a 10% de ese total de mujeres, ¿verdad? Es un placer también para ustedes, doctor, tenerlo por aquí. Blanqui, muchísimo gusto, bienvenida. Entonces, realmente el ovario poliquístico es multifactorial. Existen muchas cosas que se tienen que ir dando como paso a paso para que la paciente desarrolle realmente este ovario poliquístico. Representa más de un tercio de la consulta, era lo que les decía. Es muy frecuente encontrar estas pacientes que llegan, mire, fíjese que tuve retraso en mi ciclo menstrual, ya sé que no estoy embarazada, pero
me dijeron que probablemente tengo ovario poliquístico. O sea, hasta ellas llegan ya con cierta ahí sí que presunción del diagnóstico, ¿verdad? Les comentaba, ha sido sobrediagnosticada. Muchas de las pacientes adolescentes principalmente se les cataloga como un ovario poliquístico, a veces por un mal diagnóstico clínico, por no haber hecho un diferencial de lo que nos pudiera estar pasando con esa paciente. Y uno de los datos, o por qué se empezó a estudiar mucho más el ovario poliquístico, fue porque el grupo de científicos, los médicos que se encargan de infertilidad, empezaron a darse cuenta que casi un 30-50% de las mujeres que llegaban a sus consultorios tenían algún trastorno en este órgano, que es precisamente el ovario, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta empezaron a ir haciendo varios estudios y empezaron ahí sí que a describir las diferentes formas en las cuales se manifestaba el síndrome. Entonces, vamos a ir conociendo pues poco a poco. Yo creo, voy a escribir aquí en la pizarra para que ustedes vean. El primer punto que yo les tenía para explicarles hoy es que para hablar de ovario poliquístico debemos conocer nosotros lo que es la fórmula menstrual, y no solo debemos de conocer nosotros los ginecólogas que nos puedan estar siguiendo, sino que todas las chicas que están entrando ahorita ahí al live, los médicos, los que no son médicos, incluso ustedes como varones también pudieran saber cómo es que se da el ciclo menstrual en sus parejas, ¿verdad? Y aquí vamos a ir con esto. Déjenme aquí solo escribo y les voy a comentar qué es la fórmula menstrual. Pueden ir agregando sus dudas sin pena. La idea es de que vamos a ir resolviendo lo más que se pueda. Ok, entonces no sé si se va a ver prácticamente desde ahí donde están ustedes, pero la fórmula menstrual está compuesta prácticamente de 3 cosas. La primera son los días de sangrado. La segunda van a ser la duración del ciclo en total y cada cuánto se presenta el ciclo. Hay quienes agregan además un cuarto factor, que es la cantidad de hemorragia que la paciente pueda estar teniendo. Pero esto es muy objetivo. Yo le puedo preguntar a una chica, mire, ¿cuánto está sangrando? Y me va a decir, sangro bastante. ¿Cuánto es bastante para ella? Puede ser que un simple cótex, un simple protector bien empapado, para ella sea mucho, mientras que de repente llega su vecina y le va a decir, ay, usted no sangra nada, porque yo sangro un paquete en las primeras horas en las que me viene. Entonces, ¿cómo se ha hecho esto? Para que ustedes tengan una idea, el protector matutino, el protector pequeño, ¿verdad?, que se utiliza o que pueden conseguir en tienda, tiene la capacidad de hasta 25 ml. Y el protector nocturno, o que también se le llama de noche, ¿verdad?, ese protector tiene capacidad hasta 60 ml, más o menos, ¿verdad? Entonces se espera o se menciona que los días de sangrado normales deberían ser de 1 a 7 días. En cuanto a la duración total del ciclo, puede ir desde algo tan corto como 21 días hasta algo tan extenso como 35 días. Y en cuanto a la cantidad de sangrado, pues podríamos nosotros mencionar que de 20 a 80 ml por día sería una pérdida ahí sí que considerada normal. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque si las pacientes consideran que su ciclo se les retrasó, podrían saber desde iniciando con el día 1, que es cuando baja la menstruación, hasta el último día antes de que vuelva a venir. Ese es el ciclo completo, y entonces la paciente va a poder determinar cuánto está durando. Si estamos entre 21 a 35 días, el ciclo tiene un periodo normal. Si la cantidad de sangrado estamos entre 2 a 3 toallitas por día durante los primeros 3 días, que es cuando más sangran, hablamos de que es un ciclo normal. Si la paciente tiene de 1 a 7 días de sangrado, es una paciente que tiene un sangrado, digamos, normal. Generalmente los primeros 3 días es cuando baja con bastante intensidad, y los últimos 4, 5, 6 días pues va a ser prácticamente ya el pequeño manchado, que en el anglosajismo, en los términos ahí sí que médicos, a veces se les conoce como el spotting, ¿verdad?, que son las pequeñas gotitas. Entonces, en Facebook se va a ver solo la presentación, porque quiero que puedan ir viendo ahí cada uno de los datos, y pues vamos a ir complementando ya con el video entero ya cuando esté disponible en YouTube, ¿verdad? Así que a los que se van uniendo, muchísimas gracias. Estamos ahí
pues empezando con este tema que es el síndrome ovario poliquístico, pero analizando primero qué es la fórmula menstrual, porque la mayoría de mujeres llegan consultando porque se les retrasa la menstruación o porque están menstruando en diferentes periodos durante un mismo ciclo, ¿verdad? Muy bien, entonces el ciclo menstrual realmente tiene muchos componentes, es difícil de estudiar, incluso cuando uno está en la residencia, pues pasa muchos años viendo esto, pero de una forma sencilla podemos decir que está compuesto por un factor desde el punto de vista central, que sería el cerebro. Hay unos impulsos que bajan a un área que se llama hipotálamo. El hipotálamo envía nuevamente hacia la hipófisis otras órdenes y posteriormente bajan a través de hormonas hacia lo que son los ovarios para que tanto el útero y el ovario respondan a estos y puedan ir dándole esa ciclicidad. ¿Por qué es importante el ciclo menstrual? Porque es la única forma en la que todas las chicas van a tener la capacidad de poder tener un embarazo. Ese es el fin último, ¿verdad? Y entonces, para que eso se pueda dar, necesitamos que se vaya madurando un folículo. Entonces voy a mostrarles por acá. Entonces más o menos ahí vamos a la gráfica de nuevo. En el día 1, cuando la paciente está empezando a sangrar, a nivel de su ovario va a haber un reclutamiento de folículos, ¿verdad? Que eso es necesario que se dé porque alguno de esos es el que va a tener la capacidad a la mitad del ciclo de poder liberarse como un óvulo maduro. Como les decía, al final de cuentas, la utilidad del ciclo menstrual es que la paciente pueda quedar embarazada. Entonces, ¿qué está pasando con el síndrome ovario poliquístico? Que esos folículos están madurando, pero ninguno llega realmente a ser el que nosotros como ginecólogos llamamos el dominante, es el que va a ir dando las órdenes. Por lo tanto, está prácticamente con un desorden de tipo hormonal, ¿verdad? La paciente empieza a acumular ciertas hormonas que se llaman andrógenos y eso es lo que le va a dar las características físicas a la paciente. Platicábamos ya de repente un poquito de grasa, ¿verdad? Que se pueda poner un poquito más gordita, que aparezca vello como que fuera, o en zonas que parecieran de varón. Puede aparecer acantosis nigricans también, que es prácticamente por la resistencia a la insulina. No es mugre lo que van a notar ustedes en esas pacientes, sino que empieza a ponerse en las áreas de pliegue principalmente, aparece una piel un poco más café, y eso se da principalmente porque empieza a haber resistencia a la insulina. Y eso va también de la mano con los cambios hormonales que la paciente está teniendo. Entonces, el ciclo menstrual se compone de un ciclo ovárico o de lo que está pasando en el ovario y de lo que está pasando en el útero, pero como les digo, todo coordinado por un eje que viene desde hormonas que se secretan a nivel cerebral. Por lo tanto, toda la paciente que acaba de iniciar con su ciclo menstrual, 11, 12 años, que tiene esa primera menstruación, no es necesario que le den ciclos o que quieran darle anticonceptivos para regularla, porque puede durar de 1, 2 hasta 3 años incluso para que todo este eje se pueda regular. Entonces es importante que el ovario poliquístico tenga también diagnósticos diferenciales. No toda paciente que llega con irregularidad menstrual tiene prácticamente un ovario poliquístico, ¿verdad? Sino que hay que ir interrogando a la paciente. Y cada paciente es un caso individual, ¿verdad? Les decía ya, antes se miraban solo pacientes gorditas, o eso era lo que se sabía, ¿verdad? Toda la paciente gordita que tenía un poquito de vello en su cara era ovario poliquístico, ¿verdad? Mientras que existen múltiples diagnósticos diferenciales que tenemos que descartarlos prácticamente, ¿verdad? Y ir llenando esa historia clínica y poder sacar esa información de la paciente, que nos cuente qué otras cosas han pasado en su familia, y que de esa forma nosotros podamos determinar si realmente lo que le está pasando a la paciente en ese momento a la paciente es un síndrome ovario poliquístico. Entonces, el ovario poliquístico es conocido, como les mencionaba, como una de las causas endógenas, es decir, es una hormona, son cambios hormonales, está provocado por un órgano a nivel pélvico, que es el ovario, que está estimulado con múltiples hormonas, ¿verdad?
y se da por un hiperandrogenismo. Ya les decía que el andrógeno pues son hormonas ahí sí que de tipo masculino, la paciente las empieza a acumular y esto pues es característico en las pacientes que tienen un ovario poliquístico, nosotros le decimos clásico, que encontremos también acné, ¿verdad? Que eso es uno de los síntomas que más se pueden evidenciar. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿pero qué tiene que ver eso? Resulta que todos los andrógenos que está la paciente acumulando no solo están a nivel del ovario, sino que empiezan a circular a nivel sistémico, es decir, que va por toda su sangre, empieza a circular por toda la sangre. Y eso empieza a llegar a los folículos. Cuando llega al área de los folículos empieza a estimularlos. Algunos pueden taponarse con el sebo, ¿verdad? También pueden llegar a tener como una, digámoslo, como un tipo de caspa, no solo en el área de cara, sino que también en el cuero cabelludo. Y eso se da porque los andrógenos están muy elevados. Entonces puede ser que esta paciente no cumpla con el criterio de ser gordita, pero el acné, el presentar vello facial similar al de un varón, ¿verdad? Tener suficiente caspa nos puede ir dando ya la sospecha de que esa paciente está cursando con un ovario poliquístico. Esa es la primera causa de infertilidad, principalmente de tipo cuando hay anovulación, es decir, que no se produce el óvulo que necesitan las chicas para poder embarazarse. Tienen mayor riesgo las pacientes que tienen ovario poliquístico, no solo es que tengan alguna alteración de su ciclo, ya les decía, pueden ser infértiles, pueden tener diagnóstico de síndrome metabólico, es decir, que aumenten mucho de peso. El mismo síndrome metabólico más la presencia de en este caso el síndrome de ovario poliquístico va a condicionar también a la paciente en un momento dado que pueda padecer de diabetes mellitus. Ya les mencionaba que pueden tener algunas chicas en el área de pliegues los síntomas de acantosis nígricas, que se ve una piel mucho más café, y eso pudiera ir dando ya síntomas de que estamos ante una resistencia a la insulina bastante alta. Entonces el síndrome ovario poliquístico pues requiere ahí sí que del diagnóstico, de cumplir por lo menos 2 de 3 objetivos. Lo principal es la historia clínica. A pesar de que nosotros tengamos casi todos los ginecólogos, yo creo que ahora ya no sabe ningún compañero sin un equipo de ultrasonido, pero de forma clínica nosotros podemos abordar a la paciente y empezar a preguntarle, mire, ¿y cada cuánto le viene su menstruación? ¿Usted conoce qué es la fórmula menstrual? Podemos empezar a sacar esos datos que vayan ayudando a la paciente a poder determinar si tiene o no algún tipo de irregularidad. Segundo, si tiene alguna característica, les decía, de hiperandrogenismo, principalmente el vello, que tenga de repente seborrea, que se vea eso como caspa, ¿verdad? Que empiecen a tener acné. Y por último, pues obviamente también la utilidad que tiene el ultrasonido en nuestra clínica. Entonces, en manos entrenadas, los ovarios a través de un ultrasonido, idealmente, si ya tuvo relaciones sexuales, un ultrasonido endovaginal para poder evaluar cómo se encuentra ese ovario, ¿verdad? La salud que tiene ese ovario. Y también es importante que nosotros comprendamos que es un síndrome, por lo tanto está compuesto de síntomas y signos. No solo es una enfermedad porque se le ocurrió a alguien inventarla. Ahí ya les decía que la primera vez que hablaron de ella fue en 1935, así que desde esa época para acá se han ido haciendo múltiples estudios y, como les digo, se sobrediagnostica principalmente en edad adolescente, donde creen que aquellas niñas que tienen irregularidad, eso es lo que están presentando. Muchísimo gusto ahí al doctor Julio Lau, un excelente ginecólogo, también es biolaparoscopista, la ceñito Claudia Tomás, gracias Carlo, Johnny González, ¿qué tal? ¿Cómo están? También está por aquí el doctor Carlos de San Juan, Andrea Ramírez, muchísimo gusto. Pueden ir dejando sus dudas, hay algunos comentarios ahí acerca del ovario poliquístico. Ese es el tema que estamos tratando hoy. En Facebook también van ustedes a anotar la presentación y la van a tener después disponible también en el canal de YouTube, así que pueden tener ambas vías. Les mencionaba que del ovario poliquístico, pues antes se conocía como que lo más clásico era encontrar a una mujer con tendencia a ser gordita. Actualmente, o las últimas guías que nos han facilitado para el diagnóstico a los ginecólogos, es que existen al menos 4 tipos de ovario poliquístico. Aquella paciente que tiene todo, ¿verdad? Las tres cosas. Hiperandrogenismo, es decir, que tiene mucha hormona masculina, ya sean características físicas
o también en laboratorio, que tenga problemas, alteraciones menstruales, y el tercero, que tenga también el ultrasonido, el diagnóstico de esos ovarios característicos como que fueran panal, ¿verdad? Con diferentes quistes. El segundo tipo, pues es aquel que tiene problemas a nivel menstrual, que tiene también elevado, ya sea los andrógenos en este caso desde el punto de vista físico o también clínico, ¿verdad? En este caso laboratorio. El tercer tipo, en este tipo de ovario poliquístico, pues solo se encuentra hiperandrogenismo, es decir, que está muy alta las hormonas masculinas en la paciente. Puede ser diagnosticado clínicamente o por medio de un laboratorio con una muestra de sangre, y se encuentra la paciente con un ovario poliquístico también desde el punto de vista con ultrasonido. Y el último tipo de ovario poliquístico es aquel que solo tiene alteraciones menstruales y que también su ultrasonido es compatible con ovario poliquístico. Entonces, el ovario poliquístico no solo es tener quistes en el ovario, tiene que tener 2 de 3 criterios. El ovario poliquístico no solo es la paciente gordita, el ovario poliquístico puede darse en pacientes que son flaquitas, porque lo que ellas puedan estar experimentando es algún cambio en las hormonas masculinas, ¿verdad? Entonces, la figura clásica del síndrome de ovario poliquístico es una imagen como en panal que se encuentra en el ovario. Prácticamente se ven varias imágenes, voy a tratar de dibujar por aquí. En eso van ingresando más personas por ahí. Generalmente el ovario poliquístico, cuando uno lo ve por ultrasonido, tiene una figura bastante similar a esta. Los criterios que se utilizan actualmente es que deberíamos de tener al menos 10 o más de 10 folículos de ese tamaño. Podríamos tener, ahí sí que el tamaño en general, el volumen de ese ovario mayor a 10, y puede darse en uno o ambos ovarios, ¿verdad? ¿Por qué la utilidad de conocer esto? Porque ya les decía, se está sobrediagnosticando esta enfermedad. Muchas chicas empiezan con algún tipo de trastorno menstrual por cualquier otra causa, y de repente no se tiene un ultrasonido en las clínicas a donde van, o van con un médico general que no ha sido capacitado para poder atender estos casos, y lo primero que hace es recetarle un anticonceptivo. Si ustedes han estado poniendo ahí atención al en vivo, han notado que lo que más hemos mencionado es androgenismo, ¿verdad? Es decir, que tiene muchas hormonas masculinas. Y hay que tener cuidado porque no todos los anticonceptivos tienen capacidad de poder tratar este tipo de problema. Hay que buscar aquellos que puedan ayudarnos a reducir la cantidad de andrógenos para que la paciente se sienta mejor, ¿verdad? Para que se puedan sentir, pues ahí sí que con su ciclo menstrual normal, que pueda estar obviamente con la chance de poder quedar fértil y que evitar obviamente las complicaciones. Entonces, la mayoría de veces las pacientes pues se sienten ahí sí que deprimidas, empiezan a considerar que no tienen un tratamiento efectivo para poder conllevar esto. Realmente es un tratamiento que no es corto, la mayoría de veces van a llevar de 3 a 6 meses de tratamiento para poder llegar ahí sí que a regular todo esto, ¿verdad? Entonces, salieron por aquí. Saludos también a Wendy Esteves, a Andrea Chávez Esteves, está también por ahí. Gracias, familia Esteves, muchísimo gusto. Entonces, dudas que vayan teniendo por ahí, sin pena, no sean chiviados. Saludos, José Carlos, hasta Tiapa, creo que está José Carlos por ahí, muchísimo gusto. Aquí empezó a llover por Antigua, no sé cómo están por ahí por donde ustedes están. Dentro de los síntomas o los signos clínicos que nosotros podemos encontrar en las pacientes, generalmente el más común es encontrar hirsutismo, ¿verdad? Que es ese vello como en distribución de varón. Es un vello bastante fino, pero que con el tiempo, si la paciente no lo está tratando, va a empezar a ponerse más grueso el vello facial, y eso pudiera llegar a darle ciertas características como varoniles, ¿verdad? Creo que hay
Hay una foto bastante conocida de una mujer del Medio Oriente que tiene prácticamente más barba que la que yo tengo ahorita. Y eso se da porque prácticamente la cantidad de hormona masculina que está reteniendo esta paciente es bastante alta. Los andrógenos o las hormonas que liberamos los varones y están en alta cantidad en las mujeres les va a provocar infertilidad, les va a provocar resistencia a la insulina, les va a provocar dice que mayor riesgo del síndrome metabólico y principalmente mucho problema a nivel de las arterias porque pueden ir acumulando más grasa. Entonces no es de dejarlo al tiempo. Si ustedes conocen pues a una chica que pueda estar en este momento pasando por el ovario poliquístico, que tenga el diagnóstico, pues traten de aconsejarle de que pueda, vamos a ver, por aquí en Facebook, que pueda obviamente tener un adecuado diagnóstico ustedes, porque les decía yo que hay muchas pacientes que están tratadas con diferentes anticonceptivos y no es así la forma en la que se debe manejar. El ovario poliquístico pudiera incluso mejorar con cambios en el estilo de vida, que la paciente empiece a tener una dieta balanceada, que la paciente pueda empezar a tener también, ahí sí que haga una rutina de ejercicios, ¿verdad? Que pueda estar como ahí sí que más comprometida con su salud en general. Luego también podemos iniciar incluso el uso de metformina, que es uno de los medicamentos que cuando uno los empieza a dejar con la paciente, dicen pues yo no soy diabética, ¿verdad? Y la metformina no es específicamente solo para los diabéticos, sino que lo que estamos tratando de ayudar a la paciente en este caso es a mejorar la resistencia a la insulina o que no tenga resistencia a la insulina, porque eso le va a traer más consecuencias a la paciente. Y hay que tomar también en cuenta que no todas las mujeres desean en ese momento o dice que desean solo tratar el ovario poliquístico, sino que si llegaron por infertilidad, pues obviamente ya el médico tendría que empezar a tratar algo o tratar de ayudarle a la paciente para que pueda pues tener un embarazo, ¿verdad? Porque ese es el objetivo. Solo voy a corregir esto por aquí ustedes. Decía que gracias a los que se han ido conectando, aquí me menciona Carflo, aparte de los anticonceptivos hay otros medicamentos para regular el periodo menstrual. Desde Chiquimula, muchísimo gusto, gracias, allá la Perla de Oriente. Sí, existen realmente varios, ya les comentaba que no solo es agregar anticonceptivos, sino que también nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo está la paciente en su peso, tratar de ir ayudando en la pérdida de peso, que tenga una dieta más balanceada. Se puede usar metformina principalmente por la resistencia a la insulina que puedan tener las pacientes, pero de manera general los anticonceptivos hay que buscar aquellos que tengan, como les dijera yo, un mecanismo que se llama antiandrogénico, ¿verdad? Las palabras un poquito raras ahí porque no todos son médicos los que están conectados ahorita, pero reconocer que existen múltiples marcas, múltiples ahí sí que farmacéuticas que distribuyen este tipo de anticonceptivos, y la importancia de poder tratar y diagnosticar a las pacientes es de que no hay que dejar cualquiera, sino que hay que individualizar cada caso, saber qué quiere la paciente, si se quiere embarazar rápido, si quiere evitar realmente también tener un embarazo en ese momento, ¿verdad? Y pues de esa forma ahí poder sacando cuál es el que más le conviene, ¿verdad? Saludos al doctor Zavala, está también por aquí Betsaida Urizar, mucho gusto, doctor Benmar. Pueden ir dejando ahí sus dudas sin pena, gracias ahí por estar pendientes del en vivo. Habíamos tenido un poquito de problemas ahí con el Facebook hoy, por eso fue que me distraje un rato, pero estamos aquí de vuelta. Entonces, les comentaba que el ovario poliquístico, dentro de sus diferentes formas de presentación, podríamos encontrar otros diagnósticos como la acantosis, ¿verdad? Menciona aquí, yo tuve ovario poliquístico, eso me dijeron, me medicaron anticonceptivos, solo tomé 3 pastillas porque me manchó la cara.
según me habían dicho, no iba a poder tener bebés hasta tratarlo. Sí, la mayoría de mujeres generalmente experimentan este tipo de problemas de infertilidad secundario al ovario poliquístico. Entonces, sí, lo más seguro es de que tú hayas tenido alguna irregularidad. Si llegaste en un momento dado a la consulta porque no bajaba muy bien la menstruación o estaba sangrando más de la cuenta, lo que platicábamos al inicio, la fórmula menstrual, si se llevan eso el día de hoy, yo me quedo más que tranquilo. La fórmula menstrual está compuesta por 3 cosas: días de sangrado, cantidad de sangrado y el ciclo en total. Días de sangrado de 1 a 7 días. Si estoy sangrando esa cantidad, perfecto. Si estoy teniendo ciclos que me duran, día 1 es cuando baja el sangrado hasta que me vuelve a venir, pasan 21 a 35 días, estoy en un ciclo normal. Y en la cantidad de sangrado, si mancho más o menos de 2 a 3 cótex por día, que serían 20 a 80 ml, ¿verdad? Haciendo una aproximación, estamos normal. Entonces era lo que les decía, muchas mujeres son sobrediagnosticadas con un ovario poliquístico. Lo más seguro es de que no hayas tenido eso, ¿verdad? Porque la mayoría de pacientes con ovario poliquístico, para que puedan quedar embarazadas, uno tiene que eliminar cierta cantidad de esos folículos y tratar después de inducir la ovulación con otros medicamentos, dentro de ellos el citrato de clomifeno, que es uno de los que más se utiliza o que mencionan como de primera línea. Pero qué buenísimo que estás ahora pues esperando un bebito y felicidades y bendiciones también, ¿verdad? Entonces, sí, por lo que comentas, con 3 pastillas pues obviamente no ibas a resolver el caso. Y era lo que les mencionaba también, los anticonceptivos orales no todos son para todos, ¿verdad? Sino que existen algunos anticonceptivos que tienen el mecanismo de acción específico que se llama antiandrogénico, y eso nos va a hacer que retire las molestias que da el ovario poliquístico. Si nos manchó la cara, lo más seguro es de que tenía algún compuesto muy similar a la progesterona, y por eso aparece el famoso melasma, que son las manchitas como cafés que ustedes notan en las pacientes embarazadas. Nos comentan por aquí: ¿es posible que el uso incorrecto de inyecciones para no quedar embarazada pueda ser causa de ovario poliquístico? La verdad es que no, directamente hablábamos de que el ovario poliquístico es multifactorial, ¿verdad? El aumento de peso, el uso de algunos medicamentos que hagan cambios en el ciclo menstrual, pacientes que tengan chance de ser muy gorditas o que tengan síndrome metabólico, las diabéticas también pudieran tener eso, pero directamente porque las inyecciones lo provoquen, no. Generalmente las inyecciones anticonceptivas es rara la paciente que las utiliza por más de 1 o 2 años, y en la secuencia de casos o en lo que está escrito realmente no se describe como una causa de ovario poliquístico, pero pues sería importante de repente analizar cuáles se inyectó, ¿verdad? O por cuánto tiempo lo utilizó. Saludos al doctor Bochin, muchísimo gusto. A la doctora Daphne también está por ahí. Gracias por estar pendientes. Vamos a revisar cómo estamos por acá. Nos comentan: me acabo de hacer un examen y tengo quiste en los 2. Yo tengo ya 2 meses y es bastante lo que sangro. Sí, fíjense ustedes que les comentaba, el ovario poliquístico se está sobrediagnosticando. O sea, yo creo que hay mucha gente haciendo ultrasonidos ahorita, no sé si los están sacando más baratos que de la cuenta, pero realmente cualquiera está haciendo ultrasonidos ahorita, y aquí llegamos con esto a que estamos metiendo a las pacientes en un diagnóstico que no le corresponde. El ovario poliquístico tienen que haber varios. Mencionábamos que por lo menos más de 10 quistes en cada ovario o en uno de los ovarios, que el volumen sea mayor de 10, pero si el caso que estamos viendo es un quiste en cada ovario, pues ahí sí que podría en un momento dado dejarse algún regulador, ¿verdad? Que son anticonceptivos al final de cuentas. Y los anticonceptivos orales, como les digo, existen diferentes, ahí sí que mezclas de anticonceptivos, pero la utilidad del anticonceptivo no se va a notar hasta pasado 2 meses, 3 meses de uso, y que sea ahí sí que rutinariamente, que se realice con un mismo horario, que es lo que va a buscar prácticamente el anticonceptivo. Hablemoslo así en general, porque les digo que hay diferentes fórmulas, pero de manera general el anticonceptivo nos va a regular. En esos 3 meses tendríamos que ver si la paciente llegó porque sangraba muchos días, hablábamos de la fórmula menstrual,
y nos pasamos de los 7 días, entonces yo tengo que tratar de buscar que esa paciente sangre menos de los 7 días. Si la paciente llega porque se adelanta demasiado su ciclo, menos de 21 días entre uno y otro, entonces hay que tratar de averiguar qué le está pasando a esa paciente. Si yo clínicamente a la paciente no le encuentro vello, no le encuentro que es gordita, no encuentro hirsutismo, vayamos a exámenes de sangre, ¿verdad? Se pueden solicitar exámenes de sangre para ver cómo está cortisol, para ver también cómo están trabajando los riñones, porque también a nivel de riñón, todos los, ahí sí que varones y mujeres, producimos también hormonas que se necesitan o que se parecen mucho a las que se necesitan en el ciclo menstrual. Entonces hay que chequear ustedes, hay que tratar de no dejarnos ir con ese diagnóstico de que todo lo que nos da irregularidad es ovario poliquístico. Vamos a ver. Ok, miren, esto es importante. Dice, llevo más o menos 5 años usando inyección del ciclo menstrual, o sea, inyección mensual, según entiendo acá, y no veo menstruación. Casi un 90-95% de las mujeres que utilizan anticonceptivo inyectable, principalmente la de 3 meses, no va a haber menstruación. Casi siempre después de la segunda dosis deja de tener un ciclo menstrual evidente. Lo que sí pueden llegar a experimentar es un poco como de dolor en la zona pélvica, como que fuera a venir la menstruación, pero no se concreta, ¿verdad? Entonces, uno de los efectos de las inyectables es que no venga el ciclo menstrual, y eso es lo que yo les decía precisamente hoy en el consultorio. Me dice una chica, mire, pero me piden que llegue con sangrado al centro de salud para saber si me van a dar mi método anticonceptivo. Y entonces eso no se puede. Si en el centro de salud les están dando un anticonceptivo para los 3 meses, el 90-95% de las mujeres no va a tener sangrado. Entonces, ¿cómo van a saber si la paciente no está embarazada o como si está sangrando o no correctamente? Entonces hay que tener eso en cuenta. Perfecto, sí, en tu caso, María, lo más seguro es de que tu cuerpo reaccione así a la inyección mensual y que te experimentes el hecho de no ver menstruación, ¿verdad? Pero no es nada raro. Pero de igual manera, si hubiera mucha molestia, mucho dolor, estaría perfecto que puedas hacer un ultrasonido y que puedan ver bien esos ovarios, ¿verdad? Que no tengas nada más. Y si ovarios clínicamente tú estás bien, pues en último caso hacer un examen de sangre, pero lo más seguro es de que sea efecto directamente de la inyección. Nos comenta por aquí el doctor Carlos, ¿qué anticonceptivo antiandrogénico recomienda? ¿Es el mismo para la paciente con o sin signo? Fíjense que no, ahí sí que hay que individualizar cómo está la paciente. Hay algunos que tienen más potencia que otros. Uno de los más, para los médicos que están por acá, uno de los más utilizados es el Dienogest. Se puede usar también ciproterona, ¿verdad? Que son derivados de la progesterona, pero que tienen una acción más antiandrogénica. Y en pacientes que estamos viendo, pacientes muy jóvenes que quieren también planificar, existe por ahora en el mercado una molécula que es drospirenona, que se está utilizando muy bien, pero ahí sí que es una anticoncepción con una sola píldora o con un solo compuesto. Entonces existen múltiples, ¿verdad? Pero los más utilizados serían Dienogest y ciproterona, que serían para poder quitar esa cantidad de andrógeno que la paciente tiene. Muy bien, muy buenas preguntas y comentarios por ahí, gracias. Continuando siempre con la cuestión del ovario poliquístico, les comentaba que existen varios síntomas. La mayoría de mujeres van a llegar muy tratadas, es decir, que han ido con varios médicos o de repente se han hecho varios estudios. Muchas pueden experimentar depresión. Tratemos de tomar en cuenta eso cuando estemos en consultorio, Cuando estemos en consultorio también hay que tomar eso en cuenta, porque la paciente pues puede estar deprimida porque no encuentra un diagnóstico definitivo o no mejora con el anticonceptivo que le han dejado. Hablábamos de las consecuencias que puede tener el ovario poliquístico. Dentro de las más frecuentes está que aumenten de peso, que aumente la resistencia a la insulina, puede haber infertilidad en la mayoría de casos, casi en un 50% de los casos, irregularidades menstruales que tendría que estar en el 100% porque es parte de los diagnósticos así que el método diagnóstico, pero a la que más deberíamos de temerle es a la diabetes. Toda paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico tiene mucho riesgo de experimentar diabetes, ahí sí que de la mano
y esa es la importancia, ¿verdad? Nos comentan por aquí. ¿Por qué aparecen los ovarios poliquísticos? Entonces, el ovario poliquístico mencionábamos que es multifactorial. Realmente la mayoría de veces, les voy a tratar de poner por aquí en la pizarra, esto es la forma en la que yo lo explico en clínica, y los colegas que están por acá pues van a decir que está hablando, pero la forma es de que la gente pueda entender. El ovario necesita cierta cantidad de comida, digámoslo así, y esa comida es el colesterol. Así que la mayor cantidad de grasa que esté llegando a nuestro cuerpo va a estimular prácticamente a que se forme colesterol. Ese colesterol tiene que viajar como si fuera energía hacia el ovario, y el ovario tiene la capacidad de poder volverlo hormonas femeninas y hormonas masculinas. En un ciclo normal suceden las dos cosas, ya se forman de las dos hormonas masculinas y femeninas en diferente parte del ciclo. Por ejemplo, si estamos iniciando el ciclo, necesitamos que existan más hormonas femeninas, principalmente estrógenos, y empiezan ahí a elevarse. Pero a la mitad del ciclo, todas las mujeres necesitan una cierta cantidad de andrógenos para que haya deseo sexual. Y entonces también el ovario hace esa regulación, siempre partiendo del colesterol para poder convertirlo en hormonas. Entonces, la mayoría de veces las pacientes que experimentan ovario poliquístico es porque tienen algún trastorno, ya sea alimenticio, o están ganando peso, o puede haber alguna otra situación, lo que les mencionaba, hormonas similares que se secretan en el riñón, que nos puedan estar jugando la contra ahí, y el diagnóstico no está directamente en el ovario, sino que hay que ir a buscarlo en otro lado, ¿verdad? Pero de manera general, yo lo explico de esa forma en consultorio, que el ovario está teniendo demasiada cantidad de comida, en este caso es el colesterol, se están produciendo más hormonas, y como no las utiliza, las convierte en andrógenos, y esos andrógenos son los que empiezan a dar ya las características clínicas del ovario poliquístico, ¿no? Saludo por ahí a la licenciada Cristina, mucho gusto. Doctora Vivi, hasta Alemania, muchísimo gusto. Bendiciones ahí con su nena también. Nos preguntan por aquí. Nosotros estamos ubicados en Antigua Guatemala. Voy a contestar después ahí en privado, pero estamos para servirles. Realmente la idea es poder llevarles un poco de lo poco que hacemos. Así que con las palabras cuesta realmente explicarlo así con palabras coloquiales, pero espero estén entendiendo ahí qué es lo que está pasando. En el tratamiento del ovario poliquístico, lo que nosotros debemos de buscar es que la paciente tenga cambios en su estilo de vida, que logre tener una dieta balanceada, ahí sí que identificar el anticonceptivo que más le va a ayudar a la paciente. Si la paciente tiene mucha resistencia a insulina, que practicamos de la acantosis nígrica, empezamos a ver en pliegues también presencia de esa acantosis, que es esa como manchita café que aparece en las pacientes que tienen resistencia a insulina, pues entonces a ella le recomendamos también metformina. Si la paciente tiene, por ejemplo, riesgo de síndrome metabólico, es muy gordita, ella también se va a beneficiar de esa metformina, pero hay que tomar en cuenta también que cada caso es individual. Cada paciente es un mundo, y si la paciente llegó porque no puede quedar embarazada, lo más seguro es de que podamos explicarle: mira, aquí a corto plazo vamos a empezar a resolver el problema del ovario poliquístico, y después empezamos a estimular con citrato de clorifeno, que es uno de los más utilizados para poder inducir la ovulación. Así que me comentan por ahí, a ver cómo estamos por acá. Gracias Maggie Velázquez, muchísimo gusto. Gracias ahí por su comentario. A la jefita. Por aquí también Isa, muchísimo gusto. Si tienen dudas, comentarios ahí del ovario. Platicábamos al inicio que lo más importante que deberían de saber todas las chicas es de que el 90-95% de las mujeres son irregulares. No van a tener un ciclo menstrual así como mencionan en todos los libros o como mencionan en las películas que digo yo en la clínica, de 28 días. Ese es el ejemplo que casi en todos los libros se nos presenta cuando estamos estudiando, o cuando ustedes entran en internet y ponen ciclo menstrual, les aparece 4:28. Ustedes dicen, ¿eso qué es? Son 4 días de sangrado, y desde el día 1 hasta que termina, igual
vuelve a empezar el otro ciclo hay 28 días, pero no todas las pacientes tienen esos ciclos. Ya les decía que lo normal es que vayamos desde 21 y que podamos llegar hasta 35 días. También podemos tener cuántos días de sangrado, no más de 7, y la cantidad de sangrado, ¿verdad? Que debería ser más o menos moderada, entre que 2 a 3 cótex, o para la redundancia, no me están pagando por la publicidad, pero los protectores, digámoslo así, las toallitas sanitarias, hasta un máximo de un paquete por día, porque es la cantidad que guarda, ¿verdad? Una toallita de las de noche tiene capacidad hasta para 60 ml y una toallita de las pequeñas 25 ml. Vamos a ver. Pregunta por aquí Michelle, ¿cuál sería como el tiempo máximo de usar anticonceptivos? Fíjate que es bien variable y es una pregunta bien frecuente con la mayoría de pacientes. Como les mencionaba, se desesperan realmente con el tratamiento. Hay pacientes que tienen, creo, 3 a 6 meses y con eso están prácticamente resuelto el problema. Y he tenido pacientes que llegan casi al año de tratamiento y con eso logran resolverlo. Entonces depende mucho cómo esté la paciente, qué características tiene. Si la paciente tiene mucho acné, pues también vale la pena que podamos tener en ahí sí que como nuestro repertorio de ayuda, poder también llevarla con dermatólogo, ¿verdad? Pero la mayoría de veces, si nosotros elegimos un buen anticonceptivo, vamos a regular también la situación del acné, el aparecimiento del vello, y poco a poco, conforme se empiecen a usar más consecuentemente las píldoras anticonceptivas, va a mejorar el resto de síntomas, pero el tiempo de uso es variable. Yo te pudiera decir que lo mínimo 3 meses y lo máximo hasta 1 año, ¿verdad? Vamos a ver, nos preguntan por acá. Saludos también, Estuardo, muchísimo gusto. Una pregunta, una persona que supuestamente solo tiene matriz, ¿puede seguir menstruando o solo si está algún ovario? Ok, perfecto. Miren, pues el útero tiene, ahí sí que la función de poder ser el órgano que nos va a servir para el crecimiento de los bebitos, ¿verdad? Pero responde prácticamente a las hormonas que existen en los ovarios, ya sea estrógeno, sea progesterona, sea estos mismos andrógenos, porque a eso responde. Prácticamente es un órgano que solo va a seguir órdenes. Pero ya les mencionaba anteriormente que no solo el ovario produce hormonas, sino que también tenemos el riñón, incluso la misma grasa periférica que tenemos a nivel, ahí sí que en nuestros muslos, en nuestros glúteos, en el abdomen, pues también pueden liberar cierta cantidad de hormonas y que el útero responda a esto, ¿verdad? Pero de una manera general, las pacientes que se les retira un ovario, si el otro está presente, ese va a suplir la necesidad. Y en la mayoría de pacientes, si tuvieron alguna cirugía y les quitaron los 2 ovarios, muy raro que hayan dejado el útero, pero a una paciente joven que le quitan los 2 ovarios va a entrar en una menopausia y ahí sí que prematura. Y si la paciente pues fue una cirugía que ya fue pasada la etapa de la menopausia, pues no debería de sangrar. Toda paciente que ya está en menopausia y sangra, hay que descartar cáncer hasta demostrar lo contrario. Nos comentan por acá. Ok, dice, tengo ovarios poliquísticos, tomaba pastillas anticonceptivas, ahí nos colocan el nombre, las dejé de tomar y ahora tengo más dolor que antes. ¿A qué se debe? Bueno, es una pregunta un poquito difícil. El dolor pélvico tiene un diagnóstico diferencial bastante amplio, puede ir desde algo tan sencillo como que estés empezando nuevamente a ovular, ¿verdad? Es decir, formando otra vez ese folículo dominante que se necesita cada mes, hasta algo tan severo como una enfermedad que sea pélvica por una infección vaginal, y que obviamente eso nos esté causando también la situación del dolor, ¿verdad? Puede ser provocada incluso por algún contacto sexual, ¿verdad? Puede ser provocado por diferentes cosas. Hasta dentro de los diferenciales en el dolor pélvico hablamos del síndrome del colon irritable. Hay muchas mujeres que relacionan un dolor